Buen día para todos. Quedamos en Parashá Vayetze, capítulo 30, versículo 35. Entonces Labán apartó ese mismo día los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras moteadas y manchadas, todo el que tenía blanco, así como todos los marrones entre las ovejas, y los entregó en manos de sus hijos. Apartó, dice Rashi, ese mismo día. Macho cabrío se refiere a los machos de las cabras. Todo el que tiene blanco, es decir, cualquier animal que tuviera manchas blancas pequeñas. ¿Sí? Y los entregó Labán a mano de sus hijos. Se quemó y puso una distancia de 3 días entre él y Jacob. Y Jacob apacentaba los rebaños de Labán que restaban. Como dice aquí Rashi, esto se refiere a los peores animales que había entre los animales de Labán, los enfermos y los estériles, los cuales son las sobras del rebaño. Estos fueron los que Labán les entregó. Y Jacob tomó una vara fresca de álamo y varas de avellano y de castaño, y descortezó en ellas peladuras blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. ¿Sí? Varas de álamo. Este es un árbol cuyo nombre es livné, como se declara debajo del encino y el álamo. Que fresca, es decir, cuando esté húmeda. Y aquí dice que y varas de avellano y de castaño, y descortezó en ellas peladuras blancas, dejando el descubierto lo blanco de las varas. Que dice aquí de avellano, y además de la vara fresca de álamo, tomó una vara de luz, que es un árbol en donde crecen nueces pequeñas, y de castaño es lo mismo que chastanier en francés antiguo. Peladuras, este término significa descortezamientos. Jacob descortezó cada vara de tal modo que le hacía parecer moteada, dejando al descubierto lo blanco. Dice aquí Rashi, la palabra se refiere a la puesta al descubierto lo blanco de la vara, es decir, que cuando la pelaba se descubría y aparecía la parte blanca en la zona pelada. Seguimos, introdujo las varas que había descortezado en los canales, en los abrevaderos de agua, a donde los rebaños venían a beber, frente a los rebaños, para que se descitasen cuando vinieran a beber. Vamos a ver qué dice Rashi aquí. Introdujo insertar en los canales, dice, es decir, en las corrientes de agua que había en los abrevaderos hechos en la tierra para dar de beber al ganado, a donde venían, es decir, en las corrientes de agua de los abrevedores a donde el rebaño venía a beber. Allí colocó la vara frente al rebaño. ¿Para qué? Para que las vieran, para que ellos vieran, y como dice allí, de que ellos se excitasen cuando vinieran a beber, ¿qué? Y tuvieran relaciones, y entonces lo que ellos vieran era lo que va a salir de ellos. Fíjate que incluso en los animales, eso también tiene que ver, de que lo que vea el animal, eso va a influir en la, en lo que salga de él, ¿sí? La, o sea, del rebaño que salga, van a salir según las cosas que ellos veían. Para que se excitasen, dice Rashi, el animal, el animal hembra miraba las varas colocadas frente a ella y retrocedía. Entonces el macho llegaba por detrás y se apareaba con ella, y ésta paría una cría similar al macho. Explicando este pasaje de otro modo, Rabbi Oshaya dijo: las aguas se convirtieron en semen en las entrañas de las hembras, y ellas no necesitaban del macho. Y esto se refiere a la expresión Baihakmena.
Quiere decir de que, según esta aplicación, pues sobre los machos no tenía nada que ver. El verbo entonces dice Benjamela se refiere a la hembra y quiere decir que ella se calentaba por efecto del semen que había en las extrañas y concebía. Pero de verdad, las dos opiniones tienen que ver, tanto la una como la otra. O sea, la que dijo al principio que ella echaba para atrás estaba el macho, y también la de la que por forma de que las aguas eran como semen y también se multiplicaban. Seguimos, los rebaños se citaron delante de la vara y los rebaños parieron animales rayados, moteados y manchados. Jacob apartó los corderos y puso el frente de los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones en los rebaños de Labán. Delante de la vara, aquí dice a la vista de las varas, rayados, se les llama así porque tenían un matiz de piel diferente en los sitios donde eran atados, que eran los tobillos de las patas delanteras y traseras. Jacob apartó los corderos, dice aquí, a los animales que nacían rayados y moteados. Jacob los separaba y ponía en un grupo aparte, haciendo de ellos un hato de animales por separado. Luego conducía el hato de animales rayados frente a los rebaños normales, con las caras de los que marchaban detrás, los animales normales, mirando hacia los otros, hacia los rayados. Y esto se refiere a la frase continuación, y puso el frente de los rebaños hacia los rayados, queriendo decir que las caras de los rebaños normales habían sido dirigidas hacia los animales rayados y hacia todas las animales marrones que halló en el rebaño de Labán, según habían convenido entre ambos la oveja y cabra del rebaño de Labán, que Jacob pastoreaba que nacieran con manchas. Pertenecerían a Jacob. Fueron estos animales los que Jacob separó, haciendo de ellos un hato de animales aparte. Fue también estos mismos animales los que Jacob puso directamente frente a los demás animales de Labán que no estaban manchados. Al hacerlo, los animales normales de Labán observaban los animales manchados, y de este modo también los animales normales parían crías manchadas. Y Jacob actuó aquí de modo semejante a como hizo al principio al poner los animales enfrente de las varas peladas. ¿Sí? Y Jacob apartó los corderos y puso al frente de todos los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones los rebaños de Labán, y puso sus hatos aparte sin ponerlos con los rebaños de Labán. ¿Okay? Puso su hato, dice aquí, esta frase debe ser entendida tal como expliqué recién. Y sucedía que cada vez que las ovejas tempraneras debían aparearse, ¿okay? O sea, las primerizas, dice aquí Rashi, las tempraneras, Jacob colocaba la vara a la vista de las ovejas en los canales para que se excitasen frente a las varas, lo mismo que hizo con anteriormente. Pero cuando las ovejas eran tardías, no las ponían. De este modo, los animales tardíos eran para Labán y los tempraneros para Jacob. Dice Rashi, cuando eran tardías, la palabra implica retraso, y por eso el Targum lo traduce como ubelikishut, las tardías en parir. Pero Rashi trae también aquí a Menachem Ben Saruk, que era un Raf que él a veces traía los comentarios de él, donde dice que aquí quiere decir que, por decirlo así, las ovejas se envolvían en sus pieles y sus lanas y no deseaban aparearse con los machos. En ambos casos, la palabra baetatif se refiere a que las ovejas no parían en su tiempo normal porque se negaban a aparearse. Pero cuando las ovejas eran tardías no las ponían. Entonces vimos aquí, de este modo, los animales tardíos eran para Labán y los tempraneros para Jacob. Así el varón prosperó abundantemente y se hizo dueño de rebaños prolíficos, siervas y siervos, camellos y asnos. Rebaños prolíficos, es decir, que fructifican y se incrementan más que los demás rebaños. Siervo y sierva, Jacob vendió parte de sus rebaños por mucho dinero y con él adquirió para sí todas estas propiedades. Porque si no te dice dónde hay siervos, de dónde habían los rebaños. Bien, antes de seguir para poder entender qué es lo que sucedió aquí. ¿Por qué
Haré, primero que todo hay una pregunta de por qué Jacob, haré Jacob, está escrito que uno era un hombre íntegro que moraba en las tiendas. ¿Cómo es posible que él haga unas cosas así, ¿sí? Que de comportarse con astucia en contra de Labán, de hacer todo lo que él hacía. También lo vimos con referente a Esaf, que también le tomó las bendiciones. Entonces el Zohar Kadosh dice de que con ellos, con este tipo de personas, no hay que comportarse con ellos como ellos son. No hay que comportarse con ellos con humildad. Ay, sí, a lo mejor y dame la hija que me prometiste porque ya pasan los 7 años, cosas así. Si le hubiera dicho una forma así, de repente lo hubiera tanteado, le hubiera dicho, no, mejor trabaja otros 7 años más, ¿qué? Entonces, vimos que Jacob no hizo eso, sino al revés. Jacob le dijo, dame a la mujer que concordamos. Le habla como ellos son, ¿sí? De aquí vemos, no hay profanación del nombre de Hashem en ser una persona así, enfrente de las personas que son así, como Labán y Esaf. Al revés, tienes que comportarse con ellos igualito. Y con referente a lo que tiene que ver con Esaf, de que vimos que Esaf venía representando lo que es la serpiente, y la serpiente también fue astuta en hacer todo lo que él hizo, con todo lo que hizo para traer las maldiciones al mundo. También tenía que comportarse con astucia para quitarle las bendiciones de vuelta. Así hizo el Sorakados también con Labán, lo mismo. No, no, y no darles, por lo menos darles la oportunidad que se puedan aprovechar de ti, pues son personas astutas. Ahí dice que incluso que, fíjate todo lo que intentó Jacob y con todo eso lo engañó con Lea y lo engañó también con el sueldo, se lo cambió más de 100 veces. Entonces ahí vemos también, fíjate, no se puede hacer caja con él. Entonces ahí vemos eso. Y aparte de eso, de que como Labán viene siendo representando es el mayor representante de las malas energías en el mundo en aquella época. Por eso Jacob, siendo el representante de lo que es la santidad, él tenía que haber ido para allá y enfrentarlo, y enfrentar a Labán. No solamente que lo enfrentó, sino que lo engañó, y aparte de eso le sacó todos estos rebaños y todo lo que está escrito aquí, los rebaños y las siervas y los siervos y los camellos y los asnos y todo eso, se transforman en lo que es Nitzotzot, en lo que son las chispas de santidad que tienen cautivado las malas energías, las malas fuerzas, que ellos la tienen allí. Y de alguna forma viene Jacob vino engañándolo a sacarle todas las almas, todas las Nitzotzot, todo lo que tiene él ahí guardado, que le pertenece a la santidad. Y eso es lo que va a suceder aquí en el capítulo 31, donde se va a dar cuenta Labán, que a la final Jacob le tomó todo, le agarró todo, se quedó sin nada, lo engañó. Capítulo 21. Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán diciendo, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre. ¿Qué? Ha amasado toda esta riqueza. Y de todo lo que era de nuestro padre ha amasado toda esta riqueza. Jacob observó el semblante de Labán y aquí que no era hacia él como lo había sido los días anteriores. Entonces el Eterno ya dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tu padre y a tu familia, y yo estaré contigo. Dice Rashi, ha amasado, que dice aquí, esto significa reunió para sí. Vuelvo a la tierra de tus padres, dice Rashi, y allí yo estaré contigo, pero mientras permanezca asociado con ese hombre impuro, Labán, no es posible hacer que mi presencia divina resida en ti. Entonces dice aquí la frase estaré contigo no constituye una cláusula adicional, queriendo decir si regresas allá, entonces estaré contigo. Simplemente la razón de que debe regresar para que Dios haga que su presencia vuelva a estar con él. La frase tampoco se refiere a una promesa de cuidarlo en el camino, ya que eso ya se lo había prometido anteriormente.
Entonces Jacob mandó llamar a Rachel y a Lea al campo con sus rebaños, y les dijo, veo que el semblante de su padre no es hacia mí como en días anteriores, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con toda mi fuerza he trabajado para su padre. Aún así, su padre se ha burlado de mí y ha cambiado mi paga 10 decenas de veces para Dios, pero Dios no le ha dejado que me hiciera mal. Quiere decir de que no solamente eso, sino que aparte de eso le quería hacer mal con la magia, con brujería, todo lo que él tenía allí en la casa de él. Dice aquí la mandó llamar a Rachel y a Lea. Dice primero a Rachel y luego a Lea. Pues aquella era la esposa principal de la casa, ya que había sido justamente por ella que Jacob se había asociado con Labán, y también los descendientes de Lea reconocieron posteriormente este hecho, ya que Boaz y su corte de justicia, que eran descendientes de la tribu de Judá, hijo de Lea, expresaron su deseo de que la conversa Ruth fuera como Rachel y como Lea, quienes entre ambas edificaron, dando a Israel, dando la prioridad a Rachel sobre Lea. 10 decenas de veces la palabra monim nunca denota menos de 10. Decena, este término denota una suma numérica total de la decena. De aquí aprendemos que Labán cambió sus condiciones de salario 100 veces. Fue lo que vimos anteriormente. Seguimos. Si él decía, los moteados será tu salario, todo el rebaño paría moteado. Y si decía, rayados serán tu salario, todo el rebaño se paría rayado. Así Dios ha quitado el ganado de su padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que mientras los rebaños apareaban, alcé mis ojos y vi en un sueño, y aquí que los machos cabríos que subían sobre el rebaño eran rayados, moteados y abigarrados. Y un ángel de Dios me dijo que en el sueño Jacob y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y mira todos los machos cabríos que suben sobre los rebaños, que los rebaños son rayados, moteados y abigarrados. Pero yo he visto todo lo que Labán te hace. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste allí un pilar y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento. Y aquí que los machos cabríos dice, a pesar de que Labán había separado todos los animales manchados para que los rebaños normales no concibieran animales iguales a ellos, los ángeles los llevaban del hato que había sido entregado en manos de los hijos de Labán, el hato que estaba en manos de Jacob. Y abigarrados, dice aquí, es traducido del Targum como abiertos. Eran llamados así porque tenía una raya clara que rodeaba todo su cuerpo. Formaba por manchas pequeñas que daban la apariencia de estar abiertas y alejadas una de la otra. Dios de Betel, dice aquí Rashi, esta expresión es equivalente al significado a decir el Betel, solo que en el prefijo hei a la palabra a él está de más. Y es usual que el estilo de la escritura se exprese de este modo. Donde ungiste allí, dice aquí, implica grandeza. Ungiste como ungían a los reyes, ¿sí? A los Kohanim también lo hicieron, a los Levín. Implica grandeza y distinción, como cuando un individuo es ungido para acceder a la realeza. De igual modo debe ser entendida la unción escrita en el versículo. Vertió aceite encima de ella, donde quiere decir que Jacob vertió aceite sobre la piedra para que fuera consagrada para servir de altar. Donde me hiciste un voto y debes cumplirlo, pues sobre ese lugar dijiste será casa de Dios, es decir, un lugar donde allí ofrecerás ofrendas a Dios. Y Rachel y Lea respondieron y le dijeron, ¿acaso aún tenemos porción y herencia en casa de nuestro padre? Como dice Rashi, ¿por qué hemos de impedir que regrese? ¿Acaso nosotros esperamos heredar de los bienes de nuestro padre junto con nuestros hijos varones? ¿Acaso no somos consideradas por él como extrañas, puesto que no nos vendió y además ha consumido totalmente nuestro dinero? Que dice Rashi, incluso cuando es costumbre
de la gente dar un dote a las hijas cuando éstas se casan, él se comportó con nosotros como si fuéramos extrañas, pues fuimos vendidas a ti en pago por tu trabajo. Nuestro dinero, pues él retuvo la paga por tu trabajo. ¿Sí? Al contrario, toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, para nosotros es y para nuestros hijos, y ahora haz todo lo que Dios te ha dicho. Dice Rashi que quiere decir, de nuestro Padre no poseemos nada, sino que lo que el Santo Bendito ha quitado a nuestro Padre, eso nos pertenece. Ha quitado, ha separado, dice aquí. Y entonces Jacob se levantó y alzó a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, condujo a todo su ganado y tomó toda la riqueza que había amasado, la adquisición de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir hacia su padre Isaac a la tierra de Canaán. A sus hijos y a su esposa dice aquí, Jacob dio prioridad a los varones antes que las mujeres, al contrario de lo que hizo Esaf, quien dio prioridad a las mujeres antes que a los hombres. Como se declara, Esaf tomó a su mujer y a sus hijos. La adquisición de su propiedad, la palabra designó a aquellos que había adquirido gracias a sus rebaños, los siervos, las siervas y los camellos y los asnos. Y condujo todo su ganado y tomó toda la riqueza que había amasado. La adquisición de la propiedad de Labán, como dijimos anteriormente, Labán había ido a trasquilar su rebaño, dice aquí, el que había entregado en manos de sus hijos, poniéndolo a distancia de 3 días de camino entre él y Jacob. Caja dice aquí. Y Rachel hurtó los terafines de su padre. Hurtó, dices, o sea, los robó, se los llevó. Su propósito era apartar a su padre de la idolatría. Otro modo no se explica por qué razón Rachel robó a su padre lo que le pertenecía a él, y además tampoco es lógico que tomase consigo objetos usados para cultos idólatras. Y Jacob engañó al aramí Labán al no decirle que huía. Así pues huyó él y todo lo que le pertenecía, se levantó, cruzó el río y se dirigió hacia el monte Gilat. Al tercer día dice pues, se anunció a Labán al tercer día que Jacob había huido. Al tercer día pues lo separaba a una distancia de 3 días de camino. Entonces tomó a sus parientes consigo y lo persiguió una distancia de 7 días, alcanzándolo en el monte Gilat. A sus parientes, esta expresión significa a sus parientes. Una distancia de 7 días durante los 3 días que el mensajero viajó para informar a Labán. Jacob prosiguió su camino. Por lo tanto, Jacob se había alejado de Labán una distancia de 6 días de camino. Y fue al séptimo día que Labán le dio alcance. Aprendemos de esto que toda la distancia que Jacob había recorrido en 7 días, Labán lo recorrió en un solo día, puesto que se declara que lo persiguió hasta una distancia de 7 días. Pero no se dice que lo persiguió durante 7 días. Hasta tanto. Pero dice aquí, pero Dios se le había aparecido al aramí Labán en un sueño de noche y le había dicho, no Dios, sino el ángel guardián de él, guárdate a hablar con Jacob ni bien ni mal. Y Labán alcanzó a Jacob. Jacob había levantado su tienda en la montaña, mientras que Labán se había sentado con sus parientes en el monte Gilat. Dice Rashi, ni bien ni mal, pues cualquier bien de los malvados es malo para los justos. Y Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho al engañarme y conducir a mis hijas como cautivas de espada? Dice Rashi, toda tropa que sale a la guerra es llamada como Jerez, como cautiva de espada. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste al no decírmelo? Es decir, me robaste mi mente. Yo te hubiera despedido con alegría y con cantos, con pandareta y lira, pero no me dejaste ni siquiera besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora has actuado tontamente procediendo así. Tengo poder en mi mano para hacerte daño, pero el Dios del Padre de ustedes
Me habló anoche diciendo, guárdate a hablar con Jacob ni bien ni mal. Y ahora que te has marchado porque deseabas volver a la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Fíjate, dice aquí, tengo poder en mi mano. Dice, eso significa, hay poder y fuerza en mi mano para hacerles daño. ¿Qué? Deseaba, dice, tú deseabas. Existen muchos ejemplos aquí, da Rachid de aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Es lo que él dijo, que tengo poder en mi mano. Ahora, eh, el ángel cuando le vino le dijo, apártate de hablar bien o mal de Jacob, pero no le dijo nada sobre las manos. ¿Cuál es la diferencia entre las manos y la boca? La diferencia es la magia y la brujería, ya que la brujería se hace con la boca y la magia se hace con las manos, si mal no me equivoco. Entonces él sabía también esas dos cosas. Pero entonces lo que se le oprió, lo que se le prohibió del cielo fue solamente hablar bien o mal de él. Pero con referente a las manos, él le puede hacer daño. Eso es lo que él se refirió. Pero tengo poder en mis manos para hacerles daño. Eso fue lo que él le quiso decir. Jacob respondió y le dijo a Labán, porque tuve miedo, y me dije que quizás me robarías a tus hijas, que aquel en que halle tu dioses no viva. Delante de nuestro pariente reconoce lo tuyo y lo que llevo conmigo y tómalo. Pero Jacob no sabía que Rachel la había hurtado. Entonces Labán entró a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y a la tienda de las dos siervas, pero no halló nada. Y cuando salió de la tienda de Lea, entró a la tienda de Rachel. Porque tuve miedo, dice Rashi. Jacob le respondió en primera instancia a lo primero que Labán le había preguntado. Por eso, pues este inicialmente le había dicho, ¿qué has hecho al engañarme y conducir a mis hijas como cautiva de espada? No viva, a causa de la maldición, Rachel murió en el camino. Aquí dice, de la maldición de Jacob, lo que él sacó de su boca, lo que llevo conmigo, de lo que pertenezca. A la tienda de Jacob, de hecho, era la tienda de Rachel, pero la Torá se lo adjudica a él porque Jacob estaba en ella de modo permanente. Y en ese sentido similar, la Torá declara que en otra parte que Rachel era la mujer principal de Jacob, los hijos de Rachel, esposa de Jacob. Pero con respecto a ninguna de las demás esposas, la Torá dice que fuera que era la esposa de Jacob. Entró a la tienda de Rachel. Después de salir de la tienda de Lea, Labán regresó a la tienda de Rachel, antes de buscar en las tiendas de la sirvienta. ¿Y por qué tanto afán de buscar en la tienda de Rachel? Porque él sabía que Rachel era intrometida, dice aquí. Era la primera tienda donde había entrado, escrita la tienda, dice. La secuencia que el versículo presenta literalmente no es congruente. Labán primero entra a la tienda de Jacob, que es la misma tienda de Rachel, luego en la tienda de Lea, luego a la tienda de la sierva y finalmente otra vez de nuevo, después entra de nuevo a la tienda de Rachel, que de por sí es la misma tienda de Jacob. Pero Rachel había tomado los ídolos y lo había puesto en la montura del camello y se había sentado sobre ellos. Labán revisó toda la tienda, pero no halló nada. Y ello dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme en tu presencia, pues tengo la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no halló los ídolos. La costumbre de las mujeres, esto también quiere decir de que tiene la menstruación, que por eso no se podía levantar ante él. Apenas le dijo eso, una vez se fue rápido, porque ellos tenían en ese momento, dice que en ese momento ellos, en aquella época, ellos tenían mucho cuidado de las mujeres que tenían la menstruación y todo eso, salían rápido. Ay, 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 pero fíjate lo que dicen los comentaristas, fíjate lo que es Labán. ¿Por qué hurtaste mis dioses? Por qué me robaste mis dioses? Fíjate lo que la persona, lo que él cree y en las tontadas que él cree. Él cree en un Dios que lo pueden robar. Como hay otra religión que cree en un Dios que lo mataron. También ya. Esa es la gente, la estupidez que tiene en la cabeza, las cosas que él cree. También Labán. ¿Por qué me robaste mis dioses? Como en la India y todo eso allá, dicen que tienen los dioses también, ídolos y todo eso, lo hacen de oro y todo eso, pero que los cierran, los tienen amarrados o cosas así, los tienen cerrados en jaula, no sé cómo los cierran, de forma que no se lo puedan robar. Es un dios que lo pueden robar, ¿qué se puede hacer?
Eso es lo que ellos creen, hasta ahí llega el intelecto de ellos, ¿qué se puede hacer? Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Entonces Jacob replicó y dijo a Labán, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es mi pecado para que me hayas perseguido? Que en la montura del caballo dice Rashi, almohadón o cojín también de esto. Que hayas perseguido dice, aquí me perseguiste. Lo mismo que en la frase, no persiguieron sobre las montañas. Cuando palpaste todas las pertenencias que hallaste de cualquiera de los utensilios de tu casa, ponlo aquí delante de mis parientes y de tus parientes, y que ellos aclaren entre ambos. Entonces 20 años he estado contigo, tu oveja y tus cabras no abortaron, ni tampoco comí un carnero de tu rebaño. ¿Okay? Aclaren quién tiene razón. No abortaron quiere decir no abortaron de sus fetos. Carnero de tu rebaño quiere decir aquí, dice Rashi, que de este versículo nuestros maestros dijeron que un cordero de un día ya es llamado carnero. Pues si no fuera así, ¿cuál fue entonces la virtud por la que Jacob se elogió a sí mismo? No comió carneros, pero acaso sí comió un cordero. Si hubiera sido así, Jacob sería un ladrón de haber comido. ¿Sí? Aquí le quería decir, fíjate lo fiel que fui contigo, 20 años trabajé contigo, fíjate toda la bendición que te trajo, que estuve contigo y todo lo demás, y tú vienes y sospechas de mí, te agarré esto, te agarré lo otro, eso es lo que quería decirle. El animal destrozado no te lo traje, yo cargaba con lo faltante, de mi mano lo exigías, hubiera sido hurtado de día o hurtado de noche. El animal destrozado dice por un león o un lobo. Yo cargaba con lo faltante, dice, está relacionado con el siguiente, dice, yo cargaba con lo faltante. Jacob quería decir, si faltaba algo, de mí faltaba, pues de mí lo exigías. Que y también dice que faltaba y no estuviera presente. Hurtado de día, hurtado de noche, quería decir, ya sea que haya sido hurtado durante el día o hurtado durante la noche, por todo ello yo pagué. De día me consumía el calor y la helada de noche, y mi sueño se ahuyentaba de mis ojos. Estos 20 años míos he permanecido en tu casa. Sonido el calor, dice aquí Rashi, sin mirar el fuego me consume, la helada, es decir, arroja su granizo, y dice aquí, mi sueño, esta palabra tiene el significado de dormir. 14 años trabajé para ti, por tus 2 hijas, y 6 años por tu rebaño, pero tú cambiaste mi paga 10 decenas de veces. Si no hubiera sido por el Dios de mi padre, Dios de Abraham y pavor de Isaac, que ha estado conmigo, ahora me hubieras enviado vacío, pero Dios vio mi aflicción y el esfuerzo de mis manos y te reprendió anoche. Dice aquí, tú cambiaste mi paga, acostumbrabas a modificar las condiciones fijadas entre nosotros de moteado, manchada y la rayada y aviragada. Y pavor de Isaac, Jacob no quiso decir Dios de Isaac y en vez de ello utilizó la palabra pavor para referirse a Dios porque el santo bendito es, no asocia su nombre al de los hijos en vida de ellos. Isaac todavía estaba con vida y a pesar de que Dios mismo le había dicho al salir de Beersheba, yo soy el eterno Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac, eso se debió a que los ojos de Isaac ya se habían debilitado y era comparable a un muerto, pero aún así Jacob tuvo miedo de decir Dios y en su lugar dijo pavor. Y te reprendió, quiere decir este verbo tiene la aceptación, amonestación, ¿ok? Pero no la acepción de aclaración, demostración. Y Labán respondió y dijo, las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos, los rebaños son rebaños míos y todo lo que tú ves es mío. Pero en cuanto a mis hijas, ¿qué habría de hacerles hoy? O a sus hijos, que ellas han dado a luz. Y ahora ven y hagamos yo y tú un pacto. ¿Qué habría de decirles? Decir cómo habría de pensar en dañarlas. ¿Qué?
hagamos un pacto, le dice, y que él sea testigo entre yo y tú. El santo bendito es. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió en monumento. Y Jacob dijo a sus hermanos, tomen piedras. Ellos tomaron piedras e hicieron un montículo y comieron allí sobre el montículo. Y Labán llamó su nombre Yegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Labán dijo, este montículo es hoy testigo entre tú y yo, por eso llamo su nombre Galet. Dice Rashi a su hermano, de hecho a Jacob se refirió a sus propios hijos, pero aquí la Torah lo llamó su hermano, porque eran como hermanos de él en el sentido de que se unían a él en momentos de desgracia para hacer la guerra. Mirar Saaduta, el nombre de la traducción arameo es Galet. Galet dado por Jacob. Galet mismo que Gilat. Y también lo llamó Mitzpah, porque dijo Jacob, se refirió aquí a la Mitzpah ya conocía, que está en el monte Gilat, como está escrito, y pasó el Mitzpah de Gilat. Y también lo llamó Mitzpah, como dijimos aquí, porque dijo que el Eterno vigile entre yo y tú. Cuando nos asentemos uno al otro, si afliges a mis hijas y si tomas mujeres además de mis hijas, aunque no haya ningún hombre entre nosotros, mira que Dios es testigo entre yo y tú. O sea que el Eterno vigile entre yo y tú. Cuando nos sentemos, dice Rashi, y ninguno de nosotros dos ve a su prójimo. Mis hijas, dice aquí Rashi, lo dijo dos veces para decir, también Bilhá y Silpá eran hijas suyas, producto de su unión con una concubina. Si afliges a mis hijas, negándoles su derecho a las relaciones íntimas en su momento prescrito. ¿Quién? Y Labán dijo a Jacob, he aquí este montículo y he aquí el monumento que he arrojado entre yo y tú. Arrojo al mar, dice aquí, se parece a la frase que dice arrojo al mar. Labán alardeó aquí de su fuerza física, afirmando que hizo el pilar como quien dispara una flecha. ¿Sí? Este montículo es testigo y este monumento es testigo de que yo no pasaré contra ti de este montículo y ni tú pasarás contra mí ni de este montículo ni de este monumento para mal. Para mal implica para causar mal, no puedes atravesarlo, pero sí puedes hacerlo para comerciar. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgue entre nosotros, el Dios del ancestro de ellos. Pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac. Jacob degolló animales en la montaña y llamó a sus parientes para que comieran pan. Y comieron pan y durmieron en la montaña. Dios de Abraham dice aquí tiene una connotación sagrada. Dios de Nahor tiene una connotación profana. Dios del ancestro de ellos, aquí hay una connotación profana. Jacob degolló animales, esta frase significa degolló animales para hacer un banquete. A sus parientes, es decir, a sus amigos que acompañaban a Labán, para que comieran pan, dice aquí Rashi. Cualquier tipo de alimento puede ser llamado pan, puede ser llamado lejem, puede llamar pan, no solamente el pan, como en los siguientes casos, hizo un gran banquete, todo se llama así con el nombre de banquete, destruyamos el árbol con sus frutos. Para terminar, Labán madrugó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán regresó a su lugar. Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob dijo cuando los vio, este es el campamento de Dios, y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. Le salieron al encuentro ángeles de Dios, los ángeles de la tierra de Israel salieron a su encuentro para escortarlo en su entrada al país. Mahanaim, que literalmente significa dos campamentos. Este nombre alude al hecho de que allí había un campamento formado por los ángeles que allenden de la tierra de Israel, quienes habían venido con él hasta aquí, y otro campamento formado por los ángeles de la tierra de Israel que salían a su encuentro. Dicen que ese beso que Labán le dio a los hijos de Israel, a los hijos
sus hijas y a sus hijos y todo ello, lo pashut. Lo pashut porque resulta de que Labán les quiso hacer como hizo la serpiente con, con Eva. ¿Quién? Meterle la tuma, la impureza a ellos. Hasta tanto. Entonces, con esto terminamos la Parashat Vayetze, Besrat Hashem. Empezaremos la Parashat Shalach.